Bienvenidos, hoy hablaremos de los mexicas. Los mexicas fueron un pueblo guerrero que se estableció en la zona centro de lo que hoy es nuestro país, México, en esta zona de aquí, y que en poquitos años lograron extender su dominio a todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica, que sería toda esta zona de aquí. Como ustedes pueden ver, toda esta zona que está marcada, pues casi es la que abarcó el establecimiento de este gran imperio, que pues es el antecedente de muchas de las actividades económicas, culturales, también de muchos de los aspectos sociales e incluso políticos que hoy tenemos y que vivimos en nuestro país. Este pueblo de los mexicas procedieron de algún lugar del norte de Mesoamérica llamado Aztlán, que significa lugar de garzas. Ellos siguieron el llamado de su dios Huitzilopochtli, quien les encomendó que buscaran un lugar y que en ese lugar, como señal, él les daría que verían un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, que al ver esa señal ellos deberían establecer ahí su ciudad para que pues prosiguieran con su desarrollo y el establecimiento de su civilización. Esto no ocurrió sino hasta el año de 1325, cuando en ese año ellos vieron esa señal en un pequeño islote del lago de Texcoco, ubicado en esta zona de aquí, y que ese lago también pues se encuentra en el centro de lo que hoy es nuestro país. Durante 103 años los mexicas fueron un pueblo que estuvo dominado por otro pueblo guerrero llamado los tepanecas de Azcapotzalco. Los mexicas tenían que pagarle tributo a ese pueblo de los tepanecas de Azcapotzalco. Pero en el año de 1428, los mexicas hicieron alianza con otros dos pueblos guerreros. Uno de ellos fueron los señores de Texcoco y los otros los señores de Tlacopan. Entre estos tres pueblos hicieron una alianza con la cual pues unirían sus fuerzas militarmente para los tres pueblos lograr su independencia y su libertad de esos señores de Azcapotzalco. Entonces, fíjense, durante 103 años este pueblo de los mexicas tuvieron que estar pagándole tributo a esos señores de Azcapotzalco, y no fue pues sino hasta ese año de 1428 cuando ellos logran independizarse y lograr su libertad de esos señores llamados tepanecas o señores de Azcapotzalco. Como ustedes pueden observar, en esta zona donde se estableció la ciudad de Tenochtitlán,
que pues fue la ciudad principal de los mexicas, pues en ese pequeño islote pues ellos no tenían muchas posibilidades de sobresalir, porque pues el agua pues les presentaba muchas dificultades para su crecimiento, para desarrollar más bien su agricultura. Entonces, por lo tanto, pues habiendo unido fuerzas con los señores de Texcoco y de Tlacopan, pues ellos decidieron pues extender sus dominios, y fue precisamente con el apoyo de Sutlatoani y Itzcoatl que estos señores inician su expansión, y en muy poquitos años pues ellos logran pues tener una gran extensión de territorio y tener otros pueblos bajo su dominio. Y como ustedes pueden observar, toda esta zona que está iluminada de color verde, pues fue la zona en la que este pueblo de los mexicas logró extender sus dominios y formar un gran imperio. Vamos a analizar las características de la sociedad mexica. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una pirámide poblacional en la cual alcanzamos a apreciar que hasta la cúspide de la pirámide se encontraba el Tlatoani o rey, quien era quien tomaba todas las decisiones de carácter político, religioso, militar y económico. En el siguiente nivel tenemos a los Pipiltín. Este grupo constituía la nobleza del imperio. Entre ellos estaban sacerdotes, gobernantes y guerreros. En el siguiente nivel tenemos a los Macehualtín, o gente popular del imperio. Ellos eran quienes se dedicaban a la agricultura, a la pesca, a la caza, a la construcción, y desarrollaban los diferentes oficios que se llevaban a cabo dentro del imperio. En el siguiente nivel tenemos a los Poxteca. Eran grupos de personas, en su mayoría de otras culturas, que se dedicaban dentro del imperio al comercio. Este grupo era muy importante porque comerciaban con productos de gran valor, como podríamos decir el oro, el cacao, las plumas preciosas, las pieles de animales, la obsidiana, las joyas, telas de algodón, y en muchas ocasiones también ellos comerciaban con esclavos, quienes eran destinados a los trabajos más difíciles dentro del imperio, y en muchas ocasiones eran las personas que se sacrificaban para obtener la benevolencia de sus dioses. Y hasta el último, o la base de la pirámide poblacional del imperio mexica, estaban los Tlacotín. Este grupo lo constituían en su mayoría las personas que habían caído en la esclavitud, o que por alguna situación del ocio, de la ebriedad, del adulterio o de la deshonestidad, habían caído hasta la base de la pirámide poblacional de este imperio mexica. Entre las características económicas que sobresalieron en el imperio mexica, tenemos principalmente a la agricultura, que como ustedes pudieron observar con anterioridad, las condiciones de los terrenos
pues eran muy difíciles para que ellos desarrollaran esta actividad, mas sin embargo desarrollaron técnicas pues muy novedosas para su tiempo, que les permitieron pues tener un gran avance en su agricultura y lograron satisfacer las necesidades de alimentación de su población. Ellos aprovecharon pues esos terrenos húmedos o pantanosos, en los cuales construyeron una especie de canellones, que en las orillas circulaban canales y que permitían esos canales mantener húmeda esa zona, y que les favoreció en su agricultura. Pero sobre todo la técnica que más sobresale del Imperio Mexica es la utilización de las chinampas, que eran una especie de armazones armados con tierra, con raíces y con restos de plantas, que flotaban sobre el agua del lago, y en las cuales las amarraban al árbol más cercano, y pues que les permitieron una gran producción tanto de hortalizas como de flores. También utilizaron el sistema de la roza y quema, que consistía pues que cuando iban a sembrar, prendían cierta zona del terreno, la preparaban, y con las cenizas que resultaban de esa quema pues la utilizaban como fertilizantes. También aprovecharon las laderas de los cerros y construían, en las cuales construían más bien terrazas, y les permitieron también un gran desarrollo en su agricultura. Entre los productos que los mexicas utilizaron y que pues llegaron hasta nuestros días, tenemos como ejemplos el amaranto, la chía, con la cual hacían una especie de harina muy duradera, y de la chía también extraían un aceite que utilizaban los pintores para sus representaciones. Tenemos también el cacao, utilizaban y conocían muchas verduras y tubérculos, que después también nosotros los seguimos utilizando, como el jitomate, el aguacate, los cacahuates, los nopales, el chayote, la jícama, el camote. Y entre las frutas que pues en cierta forma nos heredaron a nosotros, pues tenemos la chirimoya, la piña, la tuna, los zapotes, la guayaba. También utilizaban algunas otras productos pues para su producción, sobre todo como el algodón, el maguey y el nopal, de la cual pues se hacen muchas prendas de vestir, cordones o lazos. Y sobresale la utilización de la cochinilla, que era una especie de animalitos que vivían en los nopales, y de los cuales obtenían colorantes que los utilizaban para sus pinturas. También utilizaron otra especie de plantas, que sobre todo las utilizaban para embriagarse o provocar visiones, como el tabaco, el peyote o el pulque. Otra actividad económica muy importante dentro del imperio pues fue el comercio, que como ustedes recordarán, cuando vimos la pirámide poblacional, pues la desarrollaba el grupo conocido como pochtecas o comerciantes. Ellos pues se reunían en mercados conocidos como tianquistli. Esta palabra pues va a llegar hasta nuestros días, y nosotros ahora la conocemos como tianguis, en la cual pues es donde acudimos a comprar los productos que necesitamos para nuestra alimentación. Otra actividad económica muy importante para el imperio pues era el pago de los tributos que hacían los pueblos conquistados por los mexicas. Pues el pago de estos tributos permitía la manutención pues de las clases más altas,
Sobresalieron también los oficios. Entre los oficios que más destacan o sobresalen, pues es el de la... En cuanto a las características culturales, el Imperio Mexica nos dejó un gran legado. Su religión era de tipo politeísta. Esto quiere decir que pues tenían o ellos creían en varios dioses. Su dios principal pues era Huitzilopochtli. Este era su dios guerrero, pero también fueron incorporando otros dioses de sus antepasados, como Tlaloc, o dios de la lluvia, Coatlicue, o diosa de la vida y de la muerte, Tezcatipotla, o dios de la noche y de la oscuridad, o como Quetzalcóatl, que era el dios del sol. En cuanto a su educación, pues tuvieron una educación muy especializada. La educación era destinada pues a dos diferentes tipos de alumnos: aquellos que acudían al Calmecac, pues eran los hijos de los nobles, quienes eran preparados pues para la guerra, para ser sacerdotes o para ser gobernantes, y la gente o los hijos de la gente común pues acudían a otra especie de escuela llamada Tepozcali. En esta otro tipo de escuela, pues ahí se les preparaba para la agricultura, para hacer obras públicas, para los diferentes oficios que se desarrollaban dentro del imperio. En cuanto a la gastronomía, pues el pueblo mexica nos heredó una gran variedad de platillos, como podemos observar aquí en esta fotografía: la elaboración de los tamales, el atole, el pozole, etcétera, que todos estos eran elaborados con maíz, y ese maíz pues era la base de la alimentación del Imperio Mexica. Como ustedes pueden observar, pues este imperio tuvo un gran crecimiento en muy poquito tiempo, porque si contamos el año de 1325, que fue el momento de su fundación, para el momento en el que llega su caída bajo el mando de Hernán Cortés, que fue en el año de 1521, pues tan solo transcurrieron 196 años. En esos 196 años, pues como ustedes pueden observar, construyeron y tuvieron pues un gran avance. Este Imperio Mexica es de trascendental importancia pues que lo conozcamos, porque los mexicanos somos producto de este imperio, ya que muchas de las actividades, tanto económicas como culturales, como sociales, y aún también políticas y educativas, pues muchas de las características o actos que nosotros realizamos cotidianamente proceden de aquella o de aquel Imperio Mexica. Pues bien, esto sería todo por el momento.